Así que gracias por considerarnos y tenernos presentes en su mente. Mi esposa y yo en nuestros devocionales diariamente estamos orando por esta congregación muy bella, por cada uno de ustedes, por los que están allegándose a este lugar y estamos muy gozosos siempre de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, gozándonos de las cosas bellas que hacemos y en la manera en que adoramos a Dios, que es muy importante. Los niños, muy precioso todo esto. Así es que esas cosas debemos de elevarlas y debemos de celebrar al Padre, debemos de celebrar a la Madre. No hay nada malo de eso. Tenemos que hacer esa clase de cosas en esta vida, en esta comunidad cristiana en la que vivimos. Pero sobre todo traer en nuestra mente, domingo a domingo, los días que vivimos bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo, tener en nuestra mente que nuestra adoración tiene siempre que estar dirigida a nuestro Padre Celestial. Tenemos que estar en constante adoración a nuestro Padre. Y aquí en esta iglesia nos reunimos a adorarle en este día y a darle gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestra vida. Y qué felicidad tener tantos padres en este lugar, en esta tarde. Hoy precisamente mi hijo vive en un apartamento aparte, él vive aparte, solo, y me puso ahí una notita y me dice: papi, no sabes cuánto te amo, no sabes el valor inmenso que tienes en mi vida. Y eso, hermanos, es hermoso y debemos de imitar y debemos de poner atención los padres, de poder llevar a cabo una labor ardua en la vida y impactar a nuestra familia, a nuestros hijos de esa manera. Así que los ejemplos que ponemos de nuestra familia o nuestra persona, los ponemos no por realzar nuestra vida, ¿verdad? Pero los ponemos porque somos ejemplo. Somos ejemplo. Cada uno de nosotros somos ejemplo en donde estemos. Así que uno de los argumentos mejores para testificar al mundo de quiénes somos, nuestro comportamiento, en quién creemos, a quién hemos creído, es nuestro comportamiento, queridos hermanos. Entonces, eso se ve reflejado en la familia, en la casa, y muchos de ustedes, padres y madres, felicidades, porque sé que están haciendo una buena labor. Y si no la están haciendo, pues entonces tenemos que asirnos de la palabra de la verdad, que es la palabra de Dios, y esta es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, y nos dice Timoteo 3 que ha sido inspirada para nosotros y que es la palabra respirada por Dios para que nosotros escuchemos directamente la voluntad de Dios y esa se lleve a cabo en nuestras vidas. Vamos a orar. Si usted inclina su rostro, vamos a orar y vamos a estar aquí predicando, hablando de la palabra de Dios, conversando acerca de estas buenas nuevas en un momento. Padre, gracias de nuevo por esta hermosa comunidad cristiana, esta Iglesia Bautista Hispana de Colombia que se reúne aquí para adorarte, para darte las gracias. Muchos de nosotros venimos con necesidades, muchos de nosotros venimos con enfermedades, venimos, Señor, suplicantes también. Muchos de nosotros aún no sabemos por qué venimos, pero muchos de nosotros venimos porque estamos escuchando, Señor, la palabra. Muchos de nosotros venimos porque algo hemos encontrado que tiene sentido en nuestra vida. Te pedimos, Padre, que pongas en ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo se acerque a ellos para hablarles de cerca a sus oídos, que ellos puedan abrir su mente y puedan abrir su corazón y puedan ver la luz y reconocerte a ti como Padre, reconocerte a ti como Señor. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por este día que celebramos de los padres. Te pedimos que a cada uno de estos padres tú les bendigas y les guardes. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, que ella hable a nuestros corazones, que ella haga y exhorte nuestras vidas, que ella pueda indagar lo más profundo de nuestra alma, para así cambiarnos, Señor, y así hacernos verdaderos hijos tuyos y buenos imitadores de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. A mí siempre me ha tocado estar traduciendo en muchas ocasiones. Hace unos 25 años atrás, 30 años atrás, yo siempre estuve en la posición de traducirle al predicador, porque en la iglesia donde estábamos nos veíamos en muchas ocasiones
donde habían americanos. Entonces yo siempre traducía para mi pastor. Mi pastor era puertorriqueño, así que era bien difícil poder asimilar el lenguaje y poder cambiarlo. Pero hoy tengo que ir más pausado de lo normal porque tenemos visitantes y a los cuales les damos la bienvenida, y que ellos también sean bendecidos con la palabra de Dios. En esta ocasión decidí hablar, y ciertamente creo que cada predicador, y espero que así sea la manera, creo que cada predicador no a propósito busca un mensaje para hablarle a cierta congregación. Yo nunca he hecho eso, pero sí oro al Señor, hablo con el Señor, me comunico con el Señor durante mis devocionales personales, durante mi lectura bíblica, y pregunto al Señor qué es aquello que el pueblo de Dios quiere escuchar y qué es aquello que deberíamos de estar escuchando de la palabra de Dios. Ciertamente nosotros los que predicamos no deberíamos de estar hablando algo que a ustedes les conviene o a ustedes les parece bien, porque eso sería hacerles un daño. Sin embargo, los predicadores deberíamos de estar hablando la verdad y la palabra de Dios, presentarla tal como es, a modo que edifique a la iglesia, y esta iglesia pueda caminar, y esta iglesia pueda confrontarse con la verdad y confrontarse con la realidad de que ellos tienen que cambiar para poder afectar primeramente a mi persona, cambiar de manera de vivir, cambiar mi rumbo, cambiar mi manera. ¿Qué dice? Que metanoia es arrepentimiento, ¿verdad? En griego, ¿no? Metanoia, arrepentimiento, así se tradujo. Pero ¿eso qué quiere decir? Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra dirección, cambiar la manera en que yo pensaba a una nueva perspectiva. ¿La perspectiva de quién según el Evangelio? La perspectiva de Cristo, a quien imitamos, a quien seguimos. Entonces, eso es lo que debe estar causando la palabra de Dios en nosotros cada vez que nos reunimos. Y no venir porque hoy se celebra el Día del Padre y vamos a comer. Eso está muy bien, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que venir con el corazón dispuesto en adoración, dispuestos a someternos, a rendirnos, a estar sumisos ante a quien llamamos Señor. Entonces, si verdaderamente Jesús es nuestro Señor, tenemos que venir dispuestos, con un corazón abierto. Y decir: Señor, aquí tengo mis problemas, mis cuitas, y así es como soy yo. Cambia mi vida, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ser, mi manera en que actúo cuando estoy ante las atribulaciones o ante las presiones de la cultura, ante las presiones de mi trabajo, ante las presiones de mis amigos. Tengo que cambiar y ser diferente. Ser el diferente, hacer la diferencia en lo que los demás y lo que la cultura piensa. Así que este pasaje de Daniel 3, nosotros lo conocemos porque allí, si usted se recuerda, yo desde pequeño me recuerdo en la iglesia bautista Emmanuel, allá en San Salvador, cuando yo estaba en la clase de párvulos, y de ahí seguíamos a la siguiente clase. Yo me recuerdo haber pasado por el proceso de escuela dominical, y me recuerdo que esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego me la contaron variadas veces, de modo que la sé de memoria muy bien, y sé muy bien lo que pasó ahí. Pero para mí esa historia me recuerda algo importante, de que Dios es poderoso y que Dios pudo cambiar una situación adversa a una situación muy buena a favor de aquellos a quien Dios ama. Sin embargo, queridos hermanos, me doy cuenta que al leer este pasaje no se trata de los héroes de la fe. Este pasaje en el cual Daniel no aparece, sino unos amigos, unos compatriotas de él aparecen en una situación conversa, una situación muy difícil en la cual se sintieron oprimidos a ceder, a ser diferentes. Entonces, esta historia precisamente no habla precisamente, ni se trata de Sadrach
y Mesac y Abednego, ni de Daniel, ni de Nabucodonosor, ni de los sápatras, ni de los gobernadores, ni de los emisarios del rey, ni de los que cantaban. No se trata de eso. Esta lección de Daniel 3 se trata acerca de las convicciones. De las convicciones, queridos hermanos. Así que las convicciones tienen que ver mucho con esto del Día del Padre. Tienen que ver con nosotros, con los padres. Tienen que ver con hombres. Tienen que ver con mujeres que estén dispuestas a obedecer a Dios. Así que, queridos hermanos, escuchen lo que dice aquí. Bueno, para hablar un poco acerca de Daniel 3, y Daniel 3, este capítulo tendríamos que haberlo leído entero. Sin embargo, esa parte que leímos nos da una introducción más o menos correcta acerca de lo que está sucediendo en esa época. Y Daniel y muchos jóvenes judíos fueron en la época del exilio llevados a Babilonia. Se cree que 75 muchachos entre la edad de 14 a 18 años fueron llevados. Estos fueron cuando el imperio babilónico conquista Israel y Judá, que estaban divididos en ese tiempo. El pueblo judío es conquistado. Y se cree, según la historia, que Babilonia, la manera de gobernar era llegar a esa nación, escoger a aquellos muchachos que eran muy inteligentes, que conocían acerca de la cultura, que conocían muy bien el lenguaje, que eran educados, de buenas familias. Estos muchachos los extraían y se los llevaban exiliados hasta esa nación extranjera. Allá a Babilonia se llevaron, y entre esos 75 personas, muchachos, iba Daniel, y ahí iba Sadrach, Mesac y Abednego, iban ahí también. Estaban jovencitos. La intención de Babilonia y de los gobernantes de Babilonia era de cambiar su mentalidad, para que cuando ellos los entrenaran en la cultura babilónica, que cambiaran el lenguaje al lenguaje babilónico, cambiaran sus costumbres, su manera de hablar, su manera de expresarse, su manera de comportarse, su manera de divertirse, su manera de ver la vida de una manera diferente a la del pueblo de Dios. Entonces los enviaban ellos mismos a gobernar su misma nación, para que así fueran fieles a Babilonia. Entonces dice aquí la historia de que fueron llevando, y que colocando este libro prácticamente en la época del exilio, el pueblo judío experimentó unas tragedias, una de las tragedias más grandes de la vida del cautiverio en tierra extranjera. El sufrimiento fue físico y moral para estas personas. Pusieron en duda incluso su permanencia como nación escogida de Dios. Cuando ellos son llevados hasta una nación extranjera, incluso hasta su fe la pusieron en duda. Pusieron en duda su fe, pusieron en duda de que ya seremos verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente somos la nación escogida de Dios. Eso se preguntaron. Queridos hermanos, yo pregunto, ante las circunstancias de la vida, ¿nosotros actuamos diferente según las circunstancias de la vida o según nuestras convicciones? Cuando a nosotros nos suceden cosas en la vida donde las circunstancias nos obligan a ser diferentes a lo que decimos ser cristianos, ¿actuamos de acuerdo a las circunstancias o actuamos de acuerdo a nuestras convicciones? Dice la palabra de Dios allá en Lucas, de que en Lucas 6 dice allí de que el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces les dice, entonces, ¿saben qué? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aquel que obedece la palabra de Dios, aquel que escucha la palabra de Dios, aquel que anida la palabra de Dios, aquel que escucha con fe y pone atención y quiere cambiar, quiere metanoia, aquel que quiere cambiar de acuerdo a la perspectiva de Dios. Dice, aquel que escucha, lo compararé con quién, con aquel que vino y fundó y quería hacer una casa para su familia, y esta casa la fundó ¿en qué? Encima de una roca. Y dice la palabra ahí en esta parábola de que él, que construyó su casa en la roca, vinieron tempestades y tormentas, las circunstancias de la vida, hermano.
Y esa casa no se movió. No se movió, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque fueron obedientes. Entonces, dice aquí que este hombre es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y abondó y puso en el fundamento sobre la roca. Puso ese fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mire qué interesante, porque los principios de ingeniería y de arquitectura me dicen a mí de que la fundación es el principio común o el denominador común para que una edificación esté fuerte y pueda trascender durante una temporada. Ayer precisamente fuimos a Williamsburg con mi esposa. Williamsburg, si usted sabe, es donde las colonias fueron fundadas y allí crecieron las colonias. Allí durante la guerra de independencia esas colonias estaban bien fortificadas y si usted va allí, hermano, en Williamsburg, en la ruta 64 aquí en Virginia precisamente, usted va a esa ciudad y usted entra a la ciudad de Williamsburg, la colonia, y ahí usted anda como que se ha trasladado a los 1800, y entonces la gente que trabaja ahí se comporta como que vive en los años 1800. Si usted habla con ellos, le van a hablar con un acento inglés. Entonces, pero el asunto es lo siguiente, que las calles adoquinadas están intactas. Las paredes de las casas y las fundaciones de las casas están intactas. Todas las edificaciones de esa época están en perfecta condición. Se han sostenido y han trascendido bajo 200 años casi. Imagínense, varios años, una centuria completa, se han sostenido porque fueron fundadas bajo ese denominador común que es hacer la fundación como debe ser. Entonces, sin embargo, allí en Lucas también nos habla de que hubo otro hombre, que este hombre construyó su casa sobre la arena, y cuando dice que vino una pequeña tempestad, una pequeña tentación, una pequeña circunstancia en la vida, y la movió. Me recuerda esto mucho de que cuando yo estaba pequeño, no sé si a usted también, en la escuela, cuando estábamos estudiando ciencias físicas, en cuarto, quinto grado, nos enseñaron a hacer una veleta. Usted sabe lo que es una veleta, ¿verdad? Una veleta es si usted hace un cuadro de papel y lo corta en varios ángulos y dobla cada ángulo, se convierte en una veleta, ¿verdad? Como un windmill, ¿verdad? Parecido a un windmill. Entonces, esa veleta, si usted la pone en cierto lugar, donde viene el viento, la veleta gira y la hace girar. Y si el viento viene por este rumbo, la veleta gira y la hace girar. Y si viene por acá, de repente el viento gira y viene por acá, la veleta empieza a girar hacia esa dirección. Entonces, nuestra vida, queridos hermanos, no debe ser como una veleta, debe estar llena de convicciones de la palabra de Dios, donde cualquier circunstancia de la vida no nos mueva, sino que vayamos en una dirección, como en un río, ¿verdad? Que viene el río en un gran caudal y el río va así, ¿no? Pero el río va en una dirección, y a pesar del caudal, el río no cambia dirección. Entonces nosotros deberíamos de ser así. La vida cristiana nos exige a los padres, a las madres, a las familias, a los jóvenes. Nos exige la palabra de Dios de que seamos hombres de convicciones. En esta historia nos habla precisamente acerca del carácter de aquel cristiano que tiene convicciones. Entonces, queridos hermanos, nuestra identidad como hijos de Dios es vital. No podemos cambiar nuestra identidad. Nuestra identidad no la podemos cambiar a pesar de las circunstancias. Amados, ¿cuántas veces hemos estado en duda en nuestra fe? Cuando viene la tempestad, cuando viene una pequeña tempestad, ¿cuántas veces ponemos sobre la mesa de la duda nuestra fe? Entonces, ¿cuántas veces al encontrarnos en una crisis nos vemos tentados a la oportunidad? Usted que trabaja en un trabajo secular, cuando viene el jefe o un compañero de trabajo y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a cambiar los documentos y en vez de decir esto, vamos a decir esto, porque le conviene a la empresa. Entonces usted viene y usted dice, wow,
¿cómo hago? ¿Qué hago con mis convicciones? ¿Cómo hago con esta tentación? Cuando viene una mujer y tienta al hombre con alguna coquetería, cuando viene un hombre y tienta a una mujer y usted ve que es una oportunidad a granel, ¿verdad? Y nadie va a ver y nadie se va a dar cuenta, dice uno. Entonces, cuando uno se ve tentado ante esas circunstancias, ¿qué hace uno? ¿Cuántas veces somos tentados en nuestra fe y ponemos a prueba nuestra identidad como cristianos? ¡Wow! ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Verdad? Yo me he encontrado muchas veces con hermanos cristianos, no de acá. Me he encontrado con hermanos cristianos en algunas circunstancias, una situación donde me dicen, mira, necesitamos papel para esto y tal cierta cosa, ¿verdad? Entonces, no, aquí hay bastante, me dicen, podemos agarrar que está acá. No se puede, no podemos cambiar nuestra manera de pensar. Hermanos, yo siempre le digo a mis hijos, nuestro mejor argumento es nuestro comportamiento cristiano. Tenemos que hacer la diferencia. Entonces, es verdad que aquí en el versículo 14, y voy a seguir más adelante de lo que habíamos leído en Daniel, porque en Daniel 3 leímos acerca de esta circunstancia, pero aquí en el versículo 12 dice que allí, dice que cuando la multitud, porque la intención de Nabucodonosor, ya que el imperio babilónico era grandísimo, y me imagino que no habían solo judíos ahí, habían de otras naciones que estaban tratando de integrar para gobernar esas otras provincias o colonias. Entonces, dice aquí en Daniel 3, del 1 al 12, de que la intención de Nabucodonosor era ¿qué? Era unificar el imperio, ¿verdad? Y la mejor manera de unificar el imperio era convertir las mentes de aquellos que ya tenían convicciones. Entonces, unificarlo ¿cómo? En adoración ¿a quién? A un Dios, a otro Dios. Entonces las intenciones de Nabucodonosor era unificar ese reino, y por eso es que usted cuando lee el versículo y repite lo mismo, y repite lo mismo, y repite lo mismo en cada versículo, usted empieza a leer el versículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, está repitiendo lo mismo, de que dice de que tenían que al sonar la trompeta, al sonido de los tambores y de los tamborines y todo eso, tenían que todos ¿qué? Someterse a una orden de un rey. Y eso era ¿qué? Adorar. La estatua, hermanos, aparentemente esta estatua tenía 30 metros y dice que era de oro. O sea que cuando usted llegaba, ¿cuántas veces usted llega allá a la estatua de la libertad y usted mira la estatua de la libertad y dice, ¡ah! ¡Wow! Y le da vuelta y mira la estructura. ¿Cuántos han ido a New York y han visto la estatua de la libertad? ¿Cuántos han ido al obelisco que está aquí en Washington, D.C.? ¿O han ido a presentarse donde está el monumento a Abraham Lincoln? Y usted se siente en la estatua que está ahí y usted mire, de repente la mira con admiración. Entonces, la estatua de Nabucodonosor de oro, de 30 metros de altura, estamos hablando de ¿cuántos? ¿10 pisos? ¿15 pisos de altura? ¿Qué causaba en las personas que estaban ahí? Causaban motivación ¿a qué? A adorar, porque la miraban con admiración. ¡Wow! Esto es digno de adorar, sometámonos a ella. Entonces, hermanos, nuestras convicciones son puestas a pruebas muchas veces en la vida, aquí en esta vida, en nuestros trabajos, en las circunstancias de la vida, cuando tenemos a alguien enfermo, cuando no tenemos trabajo, cuando queremos mentir, cuando hemos sido tentados por mentir, por ser ileales, por ser infieles, por hacer daño a la iglesia. Entonces, dice aquí la palabra de Dios de que esa era la intención de Nabucodonosor, que todos se sometieran, tanto así de que al ver la estatua cada quien quería rendirle adoración. Y dice aquí el versículo 12, hay unos varones, pues, al ver, imagínense, Sadrach y Abednego se quedaron de pie ahí, y cuando sonaron los címbalos y los tamborines, me imagino que eran miles, porque se reunieron en una plaza central, miles se postraron, excepto tres que tenían convicciones de un Dios verdadero, se quedaron ahí, y dice que fueron los sátrapas, los gobernantes, los alguaciles de la ciudad, los que estaban al comando bajo el reinado de Nabucodonosor, que fueron a ponerle queja, fueron a criticarles. ¿Cuántas veces usted ha sido criticado por su comportamiento? Fueron a apuntarle con el dedo y dijeron, hay 3 judíos
que no quieren obedecer al mandato, al edicto del rey. Entonces dice aquí, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. ¡Wow! No te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Queridos hermanos, en nuestra vida cristiana nosotros vamos a ser criticados por nuestra actitud de convicción. Vamos a ser amenazados por nuestra actitud de convicción. Vamos a ser agredidos, si acaso, por nuestra actitud de convicción. Entonces, ¿cuántos de nosotros que decimos amar a Dios podríamos tener esta clase de convicción? Esta tarde, muchos de ustedes, y no solo los padres, no solo las madres, no solo los hijos y los abuelos y los tíos que están acá, tenemos que arraigarnos de esta palabra de Dios para vivir una vida convicta. ¿Qué quiere decir que es convicción? Estar convencido de algo. Convicción es estar convencido de algo. Convencidos. O sea que nada nos mueve, nada nos remueve la manera en que pensamos. Esa es la manera en que los cristianos hoy en día, en esta cultura, debemos de estar viviendo. De esa manera debemos de estar comportándonos, siendo luminaria a otros. Entonces, queridos hermanos, mire qué difícil esta situación. ¿Por qué cree usted que Daniel no aparece aquí en este capítulo 3? Él sí aparece en el capítulo 2, pero en el capítulo 3 no aparece. Porque no importando las circunstancias, Dios, Daniel y estos hombres no son los héroes de la historia. El héroe de la historia es nuestro Dios, que nos saca adelante ante las circunstancias de la vida cuando nos presentamos como verdaderos y rectos cristianos, como personas de convicción. Dios es el héroe, Él hace la obra. Así que, queridos hermanos, ahí estamos. Entonces, oiga usted, en el 14 dice, habló Nabucodonosor y les dijo, vengan para acá. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Es verdad? ¿Es verdad que ustedes son cristianos? Ok, tome, aquí tiene una bebida de licor, tome, no se preocupe, si aquí es una reunión social entre el trabajo, los el grupo de trabajo, tome, no tenga pena. Usted ya sabemos que es cristiano, yo sé que con una no le pasa nada, ya, su pastor no está acá, nadie lo está viendo. Vení, mira, hay unas muchachas que están ahí, te las voy a presentar, vení, están interesadas en ti. Ya sé que sos cristiano, pero no te preocupes, que nadie se va a dar cuenta. Llévese el lapicero, el lápiz que está en la oficina para su casa. Nadie se va a dar cuenta, hermano. Es cierto, nadie se va a dar cuenta. Es posible que nadie se dé cuenta. Es posible. Pero queremos vivir esa clase de vida cristiana. Esa es la clase de cristianos. Esa es la imagen de Jesucristo a quien seguimos. Dice que últimamente, la palabra de Dios, nuestra meta última en la vida es ser como Cristo. Ser como Cristo. Yo quiero vivir mi vida como Cristo. Quiero ser imitador de Jesús en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de juzgar las cosas, en su manera de acercarse a su Padre, en su manera de comportarse ante cualquier situación, en su manera de servir, en su manera de amar, en su manera de tener compasión aún por los perdidos. Así es, últimamente cada uno de nosotros no viene a esta iglesia porque hay un servicio dominical. Viene porque queremos ser como Cristo, hermano. Y métaselo bien en la cabeza. Nuestra meta última, nuestra prioridad en la vida es ser como Cristo Jesús. Oiga, qué difícil tarea tenemos en la vida. Qué difícil tarea tienen los padres hoy en día de imitar a Jesús. Muy difícil tarea. Luego más adelante
nos habla acerca de no comprometer nuestra identidad como hijos de Dios, porque esto es vital para nosotros, no comprometer nuestra identidad como hijos de Dios. Hay una cosa muy interesante en el libro, en la historia en la historia de las guerras de los macabeos, antes del Nuevo Testamento, que se escribió el Nuevo Testamento, sucedió algo que tiene que ver mucho con el Nuevo Testamento y con Jesucristo, y que tiene que ver mucho con la historia de la iglesia primitiva y de la vida de Jesucristo. Durante esa época, antes del Nuevo Testamento, en la guerra de los macabeos, el pueblo judío sufrió tanto que la identidad como pueblo de Dios fue amenazada. Por tanto, la defendieron de una manera, y de ahí nacen los fariseos, ahí nacen los saduceos, ahí nacen etcétera, todos aquellos que estudiaban la palabra de Dios, porque se fortalecieron y en su mente se apoderaron de la palabra de Dios, del Torá, del Antiguo Testamento. Se apoderaron tanto. ¿Por qué? Porque la amenaza de otros pueblos extranjeros que querían destruirlos durante esa época fue tan grande que la identidad del pueblo judío como Dios casi fue exterminada. Entonces, cuando viene Jesús, y Jesús viene en el Nuevo Testamento y empieza a hablar contra los fariseos le responden basado en ¿qué? En que están defendiendo su patrimonio, están defendiendo la verdadera palabra de Dios, el Torá. Están tratando de ser lo más cercano a Dios. Por eso es que se defienden y tienen grandes peleas espirituales con Jesús, ¿verdad? Obviamente después Jesús les explica cuál es la razón de su advenimiento, ¿verdad? Pero la razón por la que ellos pelean tanto con Jesús no es porque sean malos. Si los fariseos eran los sapientes de la época, los que sabían la ley, se la sabían muy bien. Ellos defendían el ser hijos de Dios, una nación de Dios. Y entonces se encuentran en dificultad y en choque con Jesucristo, porque ellos están tratando de no perder su identidad. ¿Y Jesucristo qué viene? A tratar de disturbar la identidad de ellos. Pero obviamente nosotros conocemos el mensaje del advenimiento de Jesucristo, ¿verdad? Así que es un paréntesis para que entiendan por qué esto estaba sucediendo. Así que la identidad nuestra como cristianos debemos de rescatarla, debemos de mantenernos en ella. Pero ese debe ser el hilo conductor, el denominador común de nosotros, de personas que decidimos permanecer plantados a pesar de las circunstancias, a pesar de que la muerte es eminente, nosotros decidimos permanecer plantados. Y hablo de la muerte porque sería lo máximo en sufrimiento, ¿no? Pero a pesar de las circunstancias y de la tentación, los cristianos deberíamos, como hilo conductor, como denominador común, deberíamos de permanecer plantados en nuestras convicciones. Precisamente eso es las personas que deciden permanecer plantadas en sus convicciones a pesar del costo que implique estas decisiones. ¿Usted está dispuesto a obedecer a Dios a pesar del costo que implique esta decisión? Qué buena pregunta. ¿Estamos dispuestos a pagar el costo que implican nuestras decisiones por Cristo Jesús? Si no es así, hermano, si no es así, estamos viviendo vidas de mentirosos, vidas de confusión y vidas pasivas y vidas tranquilas. Si nosotros decidimos vivir afuera de nuestras convicciones y de acuerdo a las circunstancias, estaríamos mintiéndonos a nosotros mismos. Y entonces no es necesario que usted esté viniendo acá. Así que si decidimos venir a adorar a Dios, es porque le amamos, es porque nos sometemos a su señorío, es porque estamos dispuestos a pagar las consecuencias, cualquier cosa que implique someternos y obedecer a Dios.
Eso vamos a hacer. Así que pronto, para terminar, alguien que a pesar de la presión, alguien que a pesar de las críticas, a pesar de que decidimos obedecer a Dios, vamos a estar firmes y vamos a cumplir con los principios obedeciendo a Dios, obedeciendo la palabra de Dios y no a las sugerencias del mundo. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado que el mundo le sugiere ser diferente? ¿Cuántas veces? Diariamente el mundo nos dice que seamos como ellos. Diariamente el mundo nos sugiere que seamos como ellos, que aceptemos ser como ellos y nos comportemos como ellos. Convicción desde un punto bíblico son a la vida como los principios de ingeniería y arquitectura. La convicción son, desde el aspecto bíblico, son a la vida las convicciones, lo que es un principio de arquitectónica o de ingeniería a un edificio. Así que, hermanos, vivamos de esa manera. Si yo sigo estos principios, voy a construir una vivienda, una vida y una vivienda que va a sostenerse a través del tiempo. Ya hablamos acerca de Lucas 6:46. Y si yo construyo una vida de convicciones bíblicas, será muy difícil que mi vida se conmueva ante las demandas de este mundo o de esta sociedad. ¿Cómo vamos a lograr eso? Aquí vamos de nuevo, ¿verdad? ¿Cuántas veces lee usted la palabra de Dios con sus hijos? ¿Cuántas veces usted se reúne con su esposa para leer la palabra de Dios y orar la palabra y hablar con el Señor, con su familia? ¿Cuántas veces? Pero usted come todos los días, ¿verdad? Usted respira todos los días, usted se levanta todos los días, usted se viste todos los días, usted se cepilla los dientes todos los días, usted se limpia los lentes de contacto todos los días. Usted tiene una disciplina increíble, ¿verdad? Para vivir esta vida, ¿verdad? Y venimos bien bonitos. Sin embargo, la disciplina bíblica requiere de que nosotros nos alimentemos de esto para ser como estas criaturas, para poder vivir una vida precisamente igual a esta. Entonces, hermanos, si yo construyo una vida de convicciones bíblicas, será muy difícil que mi vida sea conmovida ante las demandas de este mundo o sociedad. Bien fácil va a ser decirle no a la tentación. Cuando yo estoy firme en la palabra de Dios, es muy fácil encontrar la respuesta a las situaciones de la vida. Convicción entonces es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Entonces, queridos hermanos, si nosotros vivimos de acuerdo a las circunstancias, llegaremos a ser muy contradictorios en nuestra vida. Y es por eso que en la iglesia, nosotros, no en esta iglesia, en la iglesia tenemos muchas personas controversiales. Porque no viven de acuerdo a sus convicciones, sino de acuerdo a sus circunstancias. De acuerdo a sus circunstancias. Estos 3 jóvenes, ante la muerte, wow, en una nación donde ellos no pertenecían, donde eran extranjeros, donde eran jóvenes, donde eran hombres, decidieron ante la presión de la sociedad, ante la presión de una multitud, ante la presión de un rey, no inclinarse a adorar a otros dioses. Ponga usted atención a esta historia. ¿Verdad que no se trata acerca de que Dios los sacó del horno de fuego? Se trata de que esta historia fue escrita para nosotros, hermanos, hoy en día. ¿Cómo vamos a sostener nuestra vida cristiana si no tenemos convicciones? ¿Y cómo vamos a tener convicciones si no las obtenemos de este libro de instrucciones? Entonces, es necesario que pongamos atención, los padres, las madres, los hijos, los sobrinos, los jovencitos. Y a mis hijos, el consejo de mis hijos siempre, si tú dejas de seguir a Cristo, da 100%, de hecho, que vas a perder en la vida. Vas a perder en la vida. No vas a llegar a donde crees que vas a llegar. Todos los jóvenes, sí, yo quiero tener esto, yo quiero tener esta casa, yo quiero tener este carro, yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero. No lo vas a lograr, jovencito.
si tú no te aferras de Dios, no lo vas a lograr. Tu vida va a caducar. Vas a ser arrastrado, así ve. Es como esa casa que está en la arena. De la primera pequeña circunstancia vas a ser arrastrado por la vida. Necesitas leer y saturarte de la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, la idea central de este capítulo no es la historia del horno de fuego, sino en las convicciones que sostuvieron estos jóvenes en el horno de fuego. Dios nos va a salvar. Sadrac, no te aflijas. Mesac, no te aflijas. No se arrodillen. Dios, el Dios todopoderoso que sacó a Israel de Egipto, nos va a sacar de aquí. ¡Wow! Me da este escalofrío. Nos va a sacar de... Nuestro Dios nos va a sacar de aquí. Dios, nuestro Dios, el creador del universo, el que controla el universo, el soberano, el Dios de Israel, nos va a sacar de aquí. En una nación extraña estaban diciendo eso, queridos hermanos. Ante la multitud que escuchaba, ante las críticas, ante el dolor, decían estas cosas: no se arrodillen. Dios, nuestro Dios, nos va a sacar de acá. Y usted sabe el resto de la historia, de que calentaron 3 veces más las llamas de fuego del horno, que los amarraron con sus ropas y los metieron desnudos. Porque esa era la costumbre. Meter a alguien a un horno no era algo incomún, era algo muy común. Todo el que se rebelaba ante el Dios, imagínense qué rey más sanguinario. Los amarraron con sus ropas y los metieron. Los que se acercaron, los hombres más fuertes del ejército de Nabucodonosor, los amarraron, que ellos se acercaron al horno para llevarlos cerca, murieron inmediatamente. Y así cuenta la historia, hermanos. Así cuenta la historia. Y esta es la respuesta de ellos al rey cuando el rey les cuestiona: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Punto y final. No lo vamos a hacer. Y dice la palabra de Dios que Dios los sacó del horno de fuego, vivos y sin ni una quemadura. Y dice la palabra de Dios también de que el rey llega donde ellos y les dice: entonces el rey engrandeció a Sadrac, el versículo 30, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Dios va a exaltar a aquellos que son obedientes. Si usted es desobediente, no cuente. No cuente, no haga cuentas felices, como dice mi esposa. ¿Cuánto dinero tenemos en el banco? Fíjate que tenemos esto y esto. Sí, pero no le había dicho de que se iba a cobrar la luz, el agua, la electricidad y todo eso. Y después cuando regresa me dice: tú estabas haciendo cuentas felices. No hagamos cuentas felices de que porque venimos y ofrendamos y cantamos y nos vestimos bien y somos buenos ciudadanos, Dios va a exaltar nuestra vida, hermanos. Y Dios nos va a sacar del horno del fuego. Se necesitan convicciones. Esta historia no está aquí por gusto. Se necesitan convicciones, se necesita estar convencido. Porque Dios es justo. Y en su justicia correcta, Él tiene que o castigar o bendecir. Él no puede quedarse en medio. Ay, pobrecitos, mis hijos. Si yo sé que hicieron el intento, entonces los voy a bendecir. No trabaja así el carácter de Dios. Estudia el carácter de Dios, estudia sus atributos y se va a dar cuenta de que Dios no trabaja así. Armémonos de valor, hermanos. En esta sociedad, en esta cultura, armémonos de valor, padres. Armémonos de valor. Armémonos de valor y hagamos tiempo para escudriñar la palabra de Dios y ver que está allí para mí, que Dios quiere para mí, que me va a hacer un hombre verdadero, un hombre que es ejemplar, que somos ejemplares donde andemos, donde estemos, en nuestra conducta, en nuestra vestidura, usted nombre lo que quiera, seamos ejemplares, armémonos de valor. Estamos cantando precisamente esa alabanza, hombres de valor, ¿verdad? Hombres de valor, eso quiere Dios. Los invito y los animo en el nombre del Señor que sigamos adelante
y que nos armemos de valor para tener convicciones verdaderas. A eso nos ha llamado Dios, hermano. Dios no nos llamó a un recreo. El Espíritu Santo no vino y abrió nuestra mente y nuestro corazón para obedecerle, para ir a un recreo espiritual, sino para armarnos de valor, hermanos, para que hagamos la diferencia en esta sociedad. Seamos la diferencia. Eso es lo que Dios quiere. Y últimamente ser como el varón perfecto. Llegar cerca, por lo menos, o a la semejanza de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nos vamos a poner de pie y felicito a todos los padres en este día precioso. Sigue haciendo la labor que sigue haciendo con sus hijos, con su esposa y con su familia y con aquellos que están rodeándole. Vamos ahora, hermanos. Padre, gracias por esta congregación muy hermosa, muy linda, que ha puesto atención a tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que tu palabra haya hecho nido en nuestro corazón y haya escudriñado lo más profundo de nuestra mente, a modo de que nos sintamos contritos y nos sintamos, Señor, arrepentidos de nuestra vida y nuestro comportamiento, que queremos dejarlo atrás y queremos ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos tuyos y ser buenos imitadores, llenos de convicciones, llenos de verdad, siendo obedientes a ti. Gracias por esta congregación y por estos hermanos que muy amablemente han estado escuchando. Bendícelos, guárdalos, llévalos con bien y bendice a aquellos que te necesitan hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, querido hermano. Gracias.